Leemos el ejercicio del enunciado. El paso fundamental en la producción de anhídrido acético es el cracking en fase vapor de acetona para formar cetena y metano. Tienen la ecuación estequiométrica. Primer pregunta, ¿está balanceada? Chequeen eso. Cualquier cosa me avisa. Esta reacción es de primer orden con respecto a la acetona y su constante de velocidad es, tienen la expresión de la constante de velocidad, de la velocidad específica de reacción. Donde K está en segundo a la menos 1 y la temperatura en Kelvin. En este diseño se desea alimentar 8.000 kilogramos por hora de acetona en un reactor tubular a 1035 Kelvin y 162 kilopascal, equivalente a 1.621 bar. El reactor consiste en un banco de 1000 tubos de 1 pulgada, Schedule 40, y ahí les da diámetro exterior y diámetro interior. Inciso 1, consigna 1. ¿Cuál sería el perfil de flujo de calor necesario para mantener la operación isotérmica a 1035 Kelvin? Sigo leyendo las consignas. Considerando comportamiento ideal de la mezcla, grafique la conversión y la temperatura versus longitud del reactor para los siguientes casos. El reactor opera en forma diabática. El reactor está rodeado por un intercambiador de calor donde el coeficiente global de transferencia de energía es 110 Joule por metro cuadrado segundo Kelvin y la temperatura del fluido térmico se mantiene a 1150 Kelvin. El reactor, punto 4, está rodeado por un intercambiador de calor donde el coeficiente global es el mismo que el anterior, alimentándose 40 kilogramos por segundo de cloruro de calcio fundido, utilizado como fluido térmico a 1150 Kelvin en cocorriente. Resuelva el mismo escenario con operación de intercambio en contracorriente. Grafique los perfiles de temperatura del fluido térmico para ambas operaciones. Y el punto 5, resuelva el sistema ideal del punto 1, alimentando acetona a 5 bar, y luego resuélvalo considerando eh, la no idealidad de la fase, utilizando el modelo termodinámico de Penn-Robinson. Sacar conclusiones comparando los resultados del perfil de conversión y temperatura. Bien, cuando les mencioné inicialmente de que este ejercicio era completo, es porque integra el balance de energía y además de integrar el balance de energía, explora todos los escenarios posibles de intercambio que pueden llegar a darse. Con esto estoy diciendo, en el inciso 2, el primero es isotérmico, o sea, ahí no interviene la ecuación de balance de energía. El punto 2 es adiabático. La ecuación de balance de energía sí aparece, pero no hay flujo de calor, con lo cual Q es 0. Para el punto 3, está rodeado por un intercambiador de calor, pero la temperatura del fluido térmico se mantiene a 1150 Kelvin. Entonces, en el teórico ustedes tienen que haber visto que una de las posibilidades de intercambio, sobre todo si están trabajando con un fluido, por ejemplo, un fluido condensante, no es el caso, porque estamos utilizando una sal, pero si fuese el caso, se puede considerar que el fluido térmico se mantiene desde la entrada a la salida, independiente del servicio, si es cocorriente o contracorriente, no interesa, la temperatura se mantiene en 1150 Kelvin, por lo tanto el intercambio queda perfectamente definido. Era una de las posibilidades que teníamos de intercambio. La otra posibilidad de intercambio es lo que plantea el punto 4, donde se utiliza un fluido térmico en servicio. Primero plantea en cocorriente y luego en contracorriente. Entonces, ¿cuál será el comportamiento frente a estos escenarios? Donde ya la temperatura del fluido térmico, si bien se alimenta a 1150 Kelvin, hay un cambio en la temperatura de ese fluido térmico frente a dos servicios diferentes, cocorriente y contracorriente. Estas son todas las posibilidades de uso de la ecuación de balance de energía. Las quiero explicar y después dejarlas para que ustedes operen, trabajen y calculen eh, con todos estos escenarios. Y por supuesto tienen el PDF como guía para poder ir chequeando, evaluando de cómo este, vienen calculando.
Vuelvo a insistir sobre esto, traten de evitar consultar el PDF por consultar, digamos, por avanzar rápido. Es preferible que ustedes se detengan, renieguen, maduren y en situaciones donde uno más reniega, generalmente es donde mejor aprende. Entonces, eh, por ahí es preferible atribuirse el tiempo y la paciencia para poder de alguna manera trabajar en resolver algo y no ir enseguida al PDF, donde obviamente que va a estar claramente, va a orientar la solución, pero no es bueno para ustedes. Utilicen más para chequear o verificar resultados que para el procedimiento de cálculo. Machaquen ustedes hasta poder resolverlo. Ok, como dato adicional aquí se agrega una caracterización del sistema flujo-pistón. Cuando digo caracterización es porque menciona que el reactor consiste en un banco de 1000 tubos de 1 pulgada de diámetro, Schedule 40. Les está diciendo el reactor que ustedes, o que está construido, o que van a construir, tiene que tener estas características, utilizando estos tubos. ¿Sí? Eh, entonces, definido de alguna manera ese escenario físico, llamémosle, ¿sí? Que tiene que ver más con lo mecánico, eh, ya veremos de cómo configuramos nuestro reactor para dar respuesta a, a lo que queremos lograr. Vamos a comenzar por el inciso 1. Primero, ¿cuál sería el flujo de calor necesario para mantener la operación isotérmica? Entonces, esto es un poco confuso y es importante que conceptualmente quede claro. El hecho de que el reactor sea isotérmico no significa que no evoluciona con energía. Donde haya una reacción química en mayor o en menor medida, va a evolucionar con calor, que es calor de reacción. Toda reacción química tiene un calor de reacción asociado, ya sea exotérmica o endotérmica, evoluciona con flujo de calor. Para mantener la condición de operación isotérmica, es una condición forzada. Es decir, nosotros en la operación debemos meter mano, debemos tener un control automático y quizás un diseño físico que me adelanto, en los PFR es muy difícil de lograr, o sea, la condición isotérmica a lo largo de todo el reactor, por la condición física del reactor, es muy difícil que yo tenga un control de flujo de calor, de energía, para poder lograr la condición isotérmica. Puede haber diseños sectorizados de la parte de intercambio, donde establezco un intercambio diferencial por partes, este, donde me gustaría tener un pizarrón para dibujárselos, sería mucho más fácil explicarlo que describiéndolo, pero la parte de intercambio, me refiero a la parte del servicio auxiliar que utilizo, la sectorizo a lo largo del reactor y puedo establecer un determinado control del flujo de calor por partes, ¿sí? O eh, por longitud, por cada cierto tramo del reactor tubular, puedo establecer un cierto control del flujo y por ahí puedo establecer a lo mejor alguna condición isotérmica a lo largo del reactor. O sea, el diseño mecánico es factible y la consideración isotérmica es posible, pero no es común, no es normal en este tipo de reactores. Pero vayamos al caso donde la situación fuese isotérmica, porque lo que está planteando acá es un ejercicio para que podamos entender cómo debería ser el flujo de calor, cómo debería copiar el flujo de calor, ya sea que estoy extrayendo el sistema o estoy agregando el sistema, en este caso una reacción endotérmica, y se utiliza
Bien, retomamos. Vamos a avanzar sobre la parte inicial. Las propiedades termodinámicas están. Lo que se agrega, o sea, hasta acá ustedes cuentan con el archivo en autogestión. Yo puse las propiedades termodinámicas y tienen el markup para poder trabajar. Tienen que plantear las entalpías de cada una de las especies. Esto, digamos, hago un breve repaso, es la entalpía de referencia más la integral, haciendo uso del CP, que corresponde entre la temperatura T y T de referencia. Esto no es necesario que se haga, digamos, o sea, es evaluar un poco el progreso de la entalpía con respecto a la temperatura, para ver si no aparece nada raro, y sobre todo si en el rango de temperatura de evaluación este, el ajuste o de alguna manera el CP responde adecuadamente. El delta H de reacción, fíjese este comportamiento, la reacción es endotérmica por la escala, si se entiende, sí, pero sin embargo tiene una variación con respecto a la temperatura. Y después, no quiero detenerme en esto, que es la carga de datos, eso se puede seguir, digamos, con el PDF, en el caso de tener que chequearlo, verificarlo. Vamos directamente a partir de aquí. Vemos que la concentración siempre siguiendo con la misma modalidad. Eh, Fracción molar por 1 sobre volumen molar de mezcla. Se plantea la cinética de reacción. Bien, el volumen molar de mezcla ideal. Las velocidades de reacción, bueno, la ley cinética. Perdón. A ver. Bien. Estaba viendo por qué la ley cinética fue planteada como fue planteada, ¿sí? Como la estaba mostrando recién. Dice, esta reacción es de primer orden con respecto a la acetona, y su velocidad y su constante de velocidad es, y está la K. Se podría haber obviado esta frase, esta reacción es de primer orden. Si no se les decía que es de primer orden, ustedes podían interpretar a partir de las unidades de K de que era de primer orden. Esto tiene que ver con la consulta que me hicieron anteriormente acerca de las unidades de la velocidad específica de reacción. Fíjense que si K está expresada en segundo a la menos 1, y tengo como reactivo A, ¿sí? La especie A, no hay ninguna otra posibilidad que sea la concentración de A la que intervenga en la ley de velocidad. Entonces, voy a decir K por la concentración de A. Siguiente pregunta, ¿cuál es la potencia por la que voy a afectar a la concentración de A? Si K está en segundo a la menos 1 y la ley de velocidad o la velocidad de reacción debe siempre estar expresada en unidades de mol por unidad de tiempo por unidad de volumen. Entonces, si la K me aporta el segundo a la menos 1, lo que me está faltando es el mol por unidad de volumen.
que me lo va a aportar la concentración. Entonces, sin haber comentado acerca del primer orden de la reacción, ustedes podrían haber deducido cuál era el orden o la ley de velocidad. Esto se los comento porque por ahí pueden encontrarse con esa situación justamente. Entonces, la primera reacción es por ahí decir, me faltan datos, no es que me falte mencionar o describir de cómo es la ley de velocidad, sino ustedes deben interpretarla a partir de las unidades de la velocidad específica de reacción. Dicho esto, entonces, la ley de velocidad es K, que es una función de la temperatura, por la concentración de A. Se plantea la ley de velocidad para A, para B y C. Y ahora lo que se agrega nuevo en este ejercicio es la ecuación de balance de energía. La ecuación de balance de energía que ustedes ven aquí no es la ecuación de balance de energía completa, le está faltando un término que es Q, el Q de T, que es el flujo de calor. Lo que ustedes están viendo como definición, a no confundirse con esto le voy a pedir, o sea, yo generalmente escribía en el pizarrón la ecuación completa eh, de del balance de energía, eso síganlo con el teórico. Aquí está planteado solamente la ecuación de balance de energía. Perdón, estoy adelantando porque en el inciso A, punto B, no es lo que está preguntando. Esto ya, a no confundirse con esto, el punto A, el inciso A, no es lo que está preguntando en el punto 1. No los quiero confundir con esto. Vamos de nuevo, síganme con el cálculo, yo lo voy a modificar como debería ser. Si estoy en el punto 1, ¿cuál sería el perfil de flujo de calor necesario para mantener la condición isotérmica? No es la solución que estaba mostrando. Me tengo que olvidar de la ecuación de balance de energía. Voy a hacer esta solución, es la única que me interesa. Bien. El sistema, para responder el consigna 1, debe resolverse isotérmico, porque así está establecida la condición. Eso significa que voy a borrar la ecuación de balance de energía y la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales va a ser solo de balance de masa y no va a contemplar la ecuación de balance de energía. Entonces, voy a sacar y aquí tengo que recordar que tengo tres ecuaciones ahora, voy a postular las tres incógnitas, F1, F2 y F3, respondiendo a FA, FB y FC, pero la temperatura ya debe ser dato porque es isotérmico, y isotérmico a 1035 Kelvin. Entonces, vamos a plantear F4 no es incógnita, sino es 1035. Ok, por lo tanto, acá el resultado de Radoux va a ser la primera columna, el volumen, la segunda FA, tercera FB, cuarta FC, y no habrá una quinta, porque ya no estoy pidiendo la temperatura. Bien, ahora sí, llegada esta situación, hasta aquí todo lo que hice fue una resolución en condiciones isotérmicas. Me pide, me pregunta,
que de alguna manera reporte el flujo de calor necesario para mantener la condición isotérmica, que es lo que acabo de resolver. Bien, ahora sí, vamos a la ecuación de balance de energía. La ecuación de balance de energía está, de alguna manera, por lo menos el numerador, compuesta por dos términos. Uno, que es el Q de T, y que es el calor sobre el cual tenemos la posibilidad de controlar o de manejar. El otro término, que está compuesto por la sumatoria de las R sub I por las H sub I, es un calor sobre el cual no tenemos control, porque responde a la reacción química. Y esto es así porque las velocidades... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. Por favor, bloquearlo. Los términos donde intervienen la velocidad de reacción, evidentemente eso se va a traducir en términos de energía y va a evolucionar ese término de energía, va a evolucionar en la medida que evolucione la reacción. Si no hay reacción química, RA, RB y RC son cero, por lo tanto no existen esos términos. Es decir, no hay reacción química, no hay evolución de calor. Pero lo que quiero decir con esto es que una vez iniciada la reacción química, ese término eh, existe y es distinto de cero tan solo por el progreso de la reacción química. Mientras que el Q de T responde al fenómeno de intercambio, responde al diseño de intercambio que hayamos establecido. Esto tiene que ver con que si es por ejemplo, un reactor de carcasa y tubo como un intercambiador de calor, donde por dentro de los tubos puedes estar el sistema reaccionante y por carcasa el fluido térmico. Entonces, el flujo de calor que hay en la transferencia de energía, ese es un calor que yo sí puedo manejar con condiciones de diseño y también con condiciones de operación, con el servicio auxiliar que utilizo, con las condiciones del servicio auxiliar, y por supuesto con las condiciones de diseño que están relacionadas con lo que ustedes ven en tecnología de energía térmica. En conclusión, de acuerdo a lo que formula la consigna del inciso 1, la primera consigna, eh, para mantener la condición isotérmica de este sistema, yo voy a tener que manejar un QDT que vaya copiando el perfil que me propone el sistema reaccionante. Y el perfil que me propone el sistema reaccionante es lo que ven señalado en la pantalla, la sumatoria de esos tres términos. Entonces, lo que me interesa conocer es cómo evolucionan estos tres términos para yo decir, bueno, tengo que proponer un diseño donde el QDT copie este perfil y yo así poder mantener la condición isotérmica. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué voy a mantener la condición isotérmica si mi QDT iguala a estos tres términos? Es porque aquí le está faltando, a esta ecuación le está faltando un término, que es justamente el QDT. A ver. Bueno, omitan la parte que da en rojo, obviamente, porque no está preparado, anteriormente no viene el ejercicio preparado para esta definición, pero lo que les quería formular es la ecuación de balance de energía que ustedes vieron en el teórico, es esta, QDT menos la sumatoria de R sub I por H sub I. Entonces, si el QDT copia la evolución que plantea esta sumatoria, la diferencia va a ser cero. Y de ahí va a resultar que la derivada de la temperatura con respecto al volumen es cero. Es decir, si no hay cambio de la temperatura con respecto al volumen, significa que en todo el volumen de reacción tenemos la misma temperatura. Esto es una resolución isotérmica. Que después en la realidad pueda llevarse a cabo es otra historia. En el ejercicio se plantea esto simplemente para que se entienda cómo es la operación. Entonces,
Cuando se plantea en condiciones isotérmicas, cuidado, porque no significa que no evolucione con calor, con energía. Lo que significa es que yo estoy contrarrestando el fenómeno de flujo de energía que me propone la reacción química para mantener la condición isotérmica de la operación. Entonces, estos términos subsisten a pesar de que estoy planteando la condición isotérmica. Y lo que vamos a hacer, voy a plantear, para responder a la consigna 1, Q de T igual a la sumatoria de estos tres términos. Pero ahora, FA tiene nombre, porque FA es la solución del sistema de ecuaciones diferenciales de balance de masa respondiendo a un fenómeno isotérmico. Y yo ya lo resolví, están definidas aquí. Entonces, FA, FB y FC, estas tres variables para cada una de las velocidades de reacción, las conocemos. Y la temperatura, ¿qué temperatura será? Como el sistema es isotérmico a 1035 Kelvin, entonces aquí deberé poner 1035, donde aparezca T. Esto es porque son pocas variables, sino por ahí conviene definir y reemplazar directamente con la función buscar y reemplazar. Entonces, la temperatura en este sentido es, bueno, y por supuesto que el Q dejó de ser función de T en este caso. Lo podría haber hecho más sencillo, lo podría haber hecho más sencillo, perdón, recién ahora estoy, esto es mucho más sencillo, porque definido como está, pido Q de T a 1035 y obtengo el perfil buscado. Pero, bueno, es más bonito verlo en una gráfica. ¿Y contra qué vamos a graficar? Contra el volumen, es decir, me interesa ver el perfil o el progreso o la evolución de la energía del sistema reaccionante a lo largo del reactor. Entonces, a lo largo o digamos con respecto al volumen del reactor. Y ese es el perfil de flujo de calor. Esta es la respuesta para el inciso 1. ¿Qué estamos diciendo aquí? Para mantener el sistema a 1035 Kelvin, voy a tener voy a tener que disponer de la capacidad de controlar el flujo de energía, o sea, contrarrestar con mi Q de T, un perfil de flujo de energía establecido, como se ve en la gráfica, a lo largo del reactor, para poder mantener la condición isotérmica del sistema. Bien. 2 minutos les dejo para que planteen dudas y de paso descanso un poco la voz. No sé si hay alguna consulta por aquí, espero un minuto, si no aparece ninguna consulta entiendo de que venimos bien y continuamos. Bien, dos consultas hasta aquí. No entiendo el tema de que se iguala a Q a todo eso. Todo eso entiendo que son los tres términos de la sumatoria. Y luego, si voy a subir el ejercicio 2, el ejercicio resuelto, no. Lo que sí les voy a proponer es la solución o los resultados para que ustedes lo cotejen. La forma de resolverlo eh, tienen que buscar ustedes de poder ejecutarlo. Bien.
Lo que estoy haciendo, digamos, la forma esta de igualar, lo que estoy diciendo es que estos tres términos lo que plantean es la evolución del flujo de energía con la reacción química. ¿Por qué esto de la evolución de la energía con la reacción química? Si no hay reacción química, estos tres términos no existen. Entonces, mientras exista la reacción química, esto va a evolucionar con energía. Ya sea el sistema endotérmico y isotérmico, en este caso es endotérmico, pero podría ser al revés. Entonces, lo único que cambia es el sentido del flujo de calor. Pero esto es la energía que pone en juego el sistema reaccionante. Una vez que la reacción anda, yo, digamos, no dispongo, no tengo posibilidad de manejar esa energía. Esto tiene que ver, cuando veamos reactores STR y por lotes más adelante, hay que tener mucho cuidado porque muchos de los accidentes que se generan con reacciones químicas es justamente por no contemplar situaciones que se escapan de control. Esto significa, me adelanto un poco, cuando yo inicio una reacción química, la reacción química va para adelante, ¿sí? O sea, o tengo alguna posibilidad, algún medio que a través de alguna condición yo freno, corto la reacción química, o si las condiciones están dadas, la reacción química va a continuar indefinidamente, va a continuar, pero lo peligroso de eso es el cómo y cómo evoluciona. Hay reacciones muy enérgicas y entonces si no tengo un atenuante o no tengo una forma de controlarlo, esas reacciones se pueden convertir en peligrosas debido a que evolucionan con energía, con un flujo de calor de tal magnitud que si yo no dispongo de la posibilidad de contrarrestar ese fenómeno, en reacciones, en el caso que sean exotérmicas, se puede traducir en un aumento en la presión y a una temperatura tal que es impracticable o incontenible, con lo cual estallan los reactores, o se degradan los productos o las sustancias que están en juego, o sea, se descomponen, se deterioran, me pueden dar como resultante productos tóxicos o productos explosivos. O sea, hay un abanico de alternativas como consecuencia de no poder controlar el flujo de calor importante. En el caso de los PFR no sucede algo así, este, pero bueno, volviendo a la pregunta original, lo igualo porque debo responder a la consigna. La consigna es, ¿qué flujo de energía yo debo controlar sobre el reactor para poder mantener la condición isotérmica? Lo que yo debo copiar es lo que me propone el sistema reaccionante. Por eso QDT debe copiar este término. Y eso es a raíz de que en la ecuación de balance de energía, si esto es igual a esto, la diferencia me da cero, por lo tanto no hay variación de temperatura con el volumen, significa que el sistema progresó en condiciones isotérmicas. Bueno, tenemos otra, perdón, voy a hacer un paréntesis, o sea, digamos, prefiero seguir con el ejercicio que estoy explicando, porque me están haciendo consulta acerca del ejercicio 2. En todo caso, al final de la clase, por ahí para la gente que este, tiene dudas sobre ese ejercicio, se queda conectada y seguimos aclarando esas dudas. Ahora prefiero continuar con el ejercicio que estoy. Bien. Ah, voy a deshacer lo que generé. Bien, me pueden preguntar por ahí, ¿qué pasó con el denominador? El denominador afecta por igual a ambos términos, entonces no tiene sentido tenerlo en cuenta aquí. No, digamos, lo que va a impactar es en la escala de lo que leemos, me refiero en la escala de este eje, eh, pero lo que se busca en la respuesta es manejar la parte conceptual que acabé de explicar. No tiene sentido tener en cuenta el denominador. Bien.
Ahí lo volví a su condición original. El punto A, bueno, omitan esto, el punto A no es el punto A, sino creo que sería el punto 2. El reactor opera en forma diabática. Bien, ahora sí, ya en condición adiabática, eh, debo plantear la ecuación de balance de energía y obviamente que no estoy planteando un Q de T igual a cero, porque esa es la situación, digamos, de considerar el sistema adiabático. Es decir, es un sistema reaccionante que progresa en condiciones adiabáticas, o sea, el sistema está idealmente aislado como para no intercambiar energía con el medio, entonces no tengo Q de T. Esta es la mejor forma de evaluar el progreso natural de una reacción química. Y esto que voy a decir es muy importante. Para sistemas reaccionantes de reacciones múltiples, saber si el fenómeno resultante es exotérmico o endotérmico, una de las posibilidades que tengo para poder definir si el sistema resultante es exotérmico o endotérmico es evaluar la temperatura, la variación de la temperatura en condiciones adiabáticas. Voy a tratar de explicar un poquito mejor por qué estoy diciendo lo que acabo de decir. Eh, cuando cuando son reacciones múltiples, puede haber reacciones que son endotérmicas y otras que son exotérmicas, pero lo que se desconoce es el resultado global de eso, porque cada reacción química va a evolucionar con su velocidad de reacción, y su velocidad de reacción es lo que va a definir de alguna manera el progreso o la evolución de ese flujo de energía. Entonces es muy difícil poder determinar, conociendo las reacciones químicas que intervienen en el sistema, estoy hablando de reacciones múltiples, tengo reacciones ya sea en serie o en paralelo, es muy difícil conocer el fenómeno resultante, si es exotérmico o endotérmico. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo ese sistema como si fuera diabático y veo el progreso de la temperatura. Si el perfil de temperatura eh, a lo largo del reactor, en este caso para PFR, o a lo largo o en función del tiempo para un reactor por lotes, si esa temperatura aumenta, es porque el fenómeno resultante de esa sopa de reacciones es exotérmico. La temperatura resultante aumenta. Si la temperatura disminuye, el fenómeno resultante es endotérmico. Eh, Entonces, cuidado con esto porque alguna pregunta puede por ahí decir en sistema reaccionante múltiple, no es este el caso. Como es una única reacción, acá es muy claro, muy sencillo decir si el fenómeno es exotérmico o endotérmico. Cuando hay reacciones múltiples, la pregunta puede decir, determine si el fenómeno o el sistema es exotérmico o endotérmico. No hagan el análisis por reacción química, sino lo tienen que hacer resolviendo el reactor químico en operación adiabática y ver cómo progresa la temperatura en función de la variable independiente, puede ser volumen o tiempo, en el caso de reactores por lote o en estado no estacionario. Entonces vamos a resolver el adiabático. ¿Qué hacemos con el adiabático? Tenemos que agregar la ecuación de balance de energía. La ecuación de balance de energía formula de esta manera, donde Q de T no participa porque es cero, ¿sí? Es la resolución adiabática. Pero ahora se agrega una ecuación diferencial más, que es la de balance de energía, y se agrega una incógnita más, que es la temperatura. Entonces, aquí vamos a establecer como valor inicial, recuerden que es la temperatura a la que estoy alimentando. A partir de allí, me dirá el progreso de esa temperatura, me lo dirá la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales, que ahora está compuesto por ecuaciones de balance de masa y ecuaciones de balance y la ecuación de balance de energía. Bien, levantaron la mano. A ver, ¿hay alguna consulta? Por favor, si pueden abrir el micrófono y hacerme la consulta. No sé si esa fue la intención.
Ariana. ¿Sí? Ariana, a ver, ¿de qué estamos hablando? Diámetro da como dato. En el inciso uno la matriz de ecuaciones diferenciales. Ah. Sí, esto se está grabando, la consulta. Bueno, no entiendo cuál será la consulta. Discúlpenme, o sea, eh, este, por favor activen el micrófono y eh, que lo escucho en forma oral, si tienen algo para decir. Mm, sí, correcto, la grabación está en pausa, discúlpenme, me olvidé. No reanudé la grabación. Sí. Discúlpenme, o sea, lo último que dije no está grabado. Eh, Sigamos adelante, si se plantea alguna duda, en todo caso en la próxima clase vuelvo a reiterar esto que estuve explicando. Bien, la, mm, seguimos. Resolvemos el sistema de ecuaciones diferenciales, las de balance de masa, la de balance de energía. Ahora aparece una columna más en la solución de, bueno, RK o Radau. Fíjense si puedo poner Radau y calcula exactamente lo mismo. Utilizando una herramienta u otra, no hay diferencia en este caso. En el caso de Radau RK, ahora la quinta columna corresponde al perfil de temperatura. Veamos aquí. Fíjense la temperatura a lo largo del reactor. ¿Sí? Más que a lo largo con respecto al volumen del reactor. Fíjense que progresa. ¿Sí? em, Progresa, perdón, me quedé tildado pensando en la grabación que faltó. Bueno, espero que no sea crítico. Disminuye la temperatura, quiere decir que esto de alguna manera se corresponde con lo que habíamos planteado inicialmente, de que la reacción era endotérmica. Recuerden que haciendo la evaluación del delta H de reacción, aquí decíamos la reacción es endotérmica por los valores que adopta el delta H de reacción. Si fueran negativos sería exotérmica. En una escala positiva, más allá de que hay una variación, pero siempre se mantiene en escala positiva, con lo cual la reacción siempre es endotérmica con respecto a la temperatura. Bien, esto mismo se está verificando haciendo el análisis del perfil de temperatura con respecto al volumen de reacción, porque la temperatura disminuye. ¿Eh? Recuerden, es eh, bajo una condición adiabática. Es la mejor forma de darse cuenta de cómo es el fenómeno resultante, si endotérmico o isotérmico. Si la temperatura, como en este caso, disminuye, es porque el sistema que está operando es endotérmico. Bien, creo que las consignas, fíjense donde está el cursor, considerando comportamiento ideal de la mezcla, grafique la conversión y la temperatura versus la longitud del reactor para los siguientes casos. Pide con respecto a la longitud y no con respecto al volumen. Entonces, una de las formas de poder resolverlo es plantear, tenemos el diámetro exterior del tubo, tenemos el espesor de pared, de ahí resulta el diámetro interior, calculamos la sección transversal y ponemos el volumen del reactor dividido la sección transversal por el número de, perdón, esta sección transversal responde a un solo tubo, a un único tubo, por el número de tubos que está establecido en 1000, y este es un factor de conversión. Entonces, este cociente me da la longitud. Como B es nuestra variable independiente, ahora la longitud
depende de B, y puedo establecer exactamente los mismos perfiles que mostré anteriormente, lo puedo hacer ahora sí con respecto a la longitud del reactor. Esta es una de las formas. La otra manera con la que se puede resolver es, lo planteo con igual booleano, por ejemplo, diferencial de f sub i con respecto al volumen igual a r sub i. Podemos plantear esta expresión, pero multiplicando y dividiendo por la sección transversal, entonces me va a quedar la derivada del flujo con respecto a la longitud del reactor igual a R sub i por la sección transversal. Aquí sería sección transversal total, ¿sí? Ojo con esto, sección transversal total, ¿sí? No la sección transversal de un único tubo, sino del paquete de tubo. ¿Eh? Para la ecuación de balance de energía, se puede plantear, bueno, la ecuación original, no voy a agregar todo el término, es la que ustedes ya conocen, y lo que se puede hacer, del mismo modo que hicimos para la de balance de moles, con respecto a la longitud, y van a multiplicar la sección transversal por, y en el paréntesis van a poner toda la ecuación de balance de energía que, bueno, en este caso sería todo esto, ¿no es cierto? Lo que está remarcado. Esa es otra manera, o sea, esto que acabo de hacer es el equivalente a decir, perdón, aquí en la matriz D, puedo multiplicar cada una de las ecuaciones diferenciales por la sección transversal total, y ya el resultado que voy a obtener aquí ya no va a ser volumen, sino va a ser longitud del reactor. Esa es otra de las maneras con las que iguales pueden resolver esto, sin necesidad de hacer todo este cálculo posterior. Esa es otra manera. Esto también, lo que acabo de mostrar, es correcto, es adecuado. Bien, esta es la resolución adiabática, así que corresponde al punto 2. Hasta aquí voy a revisar, ¿hay alguna duda? La dificultad para conectarse debido a que no acepta la contraseña es debido a que usted acepta el ingreso o problemas de mi conexión, es una pregunta. Pablo, desconozco cuál puede ser el problema por el cual tienes dificultad al conectarte. Eh, yo no estoy haciendo, o sea, o al menos si alguien conoce alguna limitación, alguna dificultad por la cual este, pueda llegar a estar limitando tu acceso, por favor, menciónemelo porque no estoy haciendo nada en particular por el cual no puedas conectarte. Em, no me funciona el mic, ¿cómo queda expresada la matriz? Bien, ¿cómo?
Retomamos. Les voy a agradecer si en algún momento este, me olvido ya sea de reanudar o de grabar, que me lo comenten para yo tomar la decisión. Ahí sí, por favor, levanten la mano. Bien, estábamos... me hicieron una consulta que sí, es verdad. Si yo lo voy a hacer multiplicando la sección transversal total en cada una de las ecuaciones diferenciales, ya la variable independiente no pasa a ser b, pasa a ser L, sería longitud, aquí habría que poner L. Numéricamente no va a haber impacto el hecho de que deje b o utilice L. Eh, pero sí, bueno, sería una formulación coherente al plantearlo con L aquí, y acá en lugar de B sub I, plantear L sub I, que será 0, y acá en lugar de BF de volumen final, será L final, con el mismo inconveniente que tenemos bajo cualquier circunstancia de variable que utilicemos aquí. No vamos a conocer qué valor. O sea, al cambiar a L tampoco va a ser 5.700 litros. Estas son dimensiones en longitud y será otro el valor numérico que le corresponde. Bien, hasta aquí la resolución adiabática. ¿Alguna consulta relacionada con esto? Pueden activar el micrófono y comentarme. Por ahí va a ser más rápido que el chat. Ok, seguimos. Vamos al siguiente punto. Punto 3. El reactor está rodeado por un intercambiador de calor, les da el coeficiente global de transferencia. Ahí, ojo con las unidades, hay que estar muy atento a las unidades. Fíjense que está por metro cuadrado y las unidades de volumen que venimos utilizando es por litro. Eh, Hay que ver la unidad de longitud también, o sea, depende cómo se vaya trabajando, si está en metros, si está en centímetros, pero obviamente que esto debe, la unidad de U debe quedar consistente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la temperatura del fluido térmico se mantiene constante en 1150, les da el coeficiente global de transferencia de energía, entonces ahora sí tenemos un Q de T distinto de cero y hay que definirlo. Bien, la conversión, esto es lo que les decía, mi conversión fue de Joule a decímetros cuadrados, de metro cuadrado a decímetros cuadrados, segundo Kelvin. La temperatura constante del fluido térmico en 1150 eh, Kelvin. Y acá, cuando vamos a definir la ecuación para el flujo de energía, Q de T, aparece una particularidad. Esta ecuación, originalmente, el Q de T, es igual al coeficiente global de transferencia de energía por una A minúscula, la tienen que haber visto en el teórico, por un delta T, dado por la temperatura del fluido térmico menos la temperatura del reactor, donde A, minúscula, es igual al cociente de eh, área de transferencia dividido volumen de reacción. Estamos hablando de reactor tubular. El área de transferencia para un cilindro, el área de transferencia para un cilindro, si en un tubo, si imagínense por ejemplo un intercambiador de carcasa y tubo, el área de transferencia está dada por la pared del tubo. Entonces, la
el área de transferencia debe plantearse como la longitud del tubo por el perímetro. Eso sería el área de transferencia. Y el volumen de reacción será la sección transversal del tubo, que es diferente al área de transferencia, la sección transversal del tubo por, vamos a hacer aquí, la longitud del reactor. Entonces, va a ser perímetro eh, el perímetro es pi por diámetro, pi por diámetro, y la longitud del reactor, L. Este producto, en principio, sería el área de transferencia, y el volumen de reacción es la sección transversal, o sea, pi por diámetro al cuadrado, sobre 4, por L. Bien, primer pregunta. ¿Qué diámetro utilizamos para calcular el perímetro? O sea, ¿cuál es el diámetro? Porque tenemos un diámetro interior y un diámetro exterior, teniendo en cuenta el espesor de pared del tubo, propiamente dicho, del reactor. En esta, sigan el cursor, en el denominador, el diámetro es bastante más claro, porque como estamos hablando de volumen de reacción, indefectiblemente el diámetro es el diámetro interior. Lo que no queda muy claro es qué diámetro utilizamos para el área de transferencia. ¿Sí? Lo recomendable es utilizar el diámetro medio entre el interior y el exterior. Si pudiera asumirse de que el, el diámetro representativo del área de transferencia es el diámetro interior, todo lo que nos queda es simplificar. L se va, pi se va, y haciendo la simplificación del diámetro, nos queda que A es directamente igual a 4 sobre diámetro interno. Esta expresión simplificada es en la medida que pueda asumir como diámetro representativo del área de transferencia el diámetro interior del tubo. Generalmente se utiliza el diámetro medio. Y también asumiendo que la sección transversal es uniforme. Sería algo medio extraño, pero por ahí si la sección transversal no mantiene uniformidad a lo largo del tubo, y bueno, ahí sí estaríamos en problema, o sea, no es necesariamente esta expresión la que representa a minúscula. Bueno, pero ya es un caso muy extraño, vamos a asumir de que el tubo es, en toda su longitud, mantiene la sección transversal. Dicho esto, tenemos que trabajar sobre la expresión de Q, que va a ser Q por el perímetro. Bueno, el perímetro viene definido como pi por diámetro medio, en este caso, calculen el diámetro medio de esta manera, eh, y calculan la sección transversal. Fíjense que aquí no participa la longitud, porque ya fue simplificado. Bueno, por el delta t, ta menos t. Una vez definido Q, ya podemos plantear la ecuación de balance de energía de esta manera. A partir de aquí es resolver como lo hacemos siempre. Las tres ecuaciones de balance de masa, la ecuación de balance de energía, la incógnita T, que es F4. Eso no se los mencioné, vuelvo a recalcar. Ustedes, fíjense dónde está señalado. F, el vector F de variables, lo definieron como F. Entonces, cuando hago el llamado a las incógnitas dentro de las ecuaciones diferenciales, debo seguir respetando esto. Digo esto porque la tendencia es poner T
pero T no existe, porque yo definí el vector de variables incógnitas como F. Entonces tengo que hacer el llamado al cuarto elemento, por la incógnita que se agregó, del vector F, lo tengo que hacer el llamado con el nombre que utilicé. Y el valor inicial dijimos que este es 0. Bien. Vemos los perfiles. ¿Sí? Ya aquí están directamente graficados contra la longitud del reactor y vemos el perfil de temperatura. Al comienzo disminuye la temperatura y luego aumenta. Entonces, fíjense el fenómeno. Cuando resolvimos adiabático, la temperatura siempre disminuía. Por eso, vuelvo a repetir, y esto no quedó grabado, eh, el fenómeno adiabático es la mejor forma de poder establecer el resultado final de un sistema reaccionante donde intervienen reacciones múltiples. Es la mejor forma porque el resultado adiabático establece la naturaleza del sistema. Cómo la reacción química evoluciona naturalmente. Y digo esto naturalmente porque el sistema lo he aislado, lo he bloqueado de su entorno, entonces es la reacción como evoluciona en su naturaleza propia. No estoy interviniendo con ningún Q, que es el calor que yo manejo. Entonces, al no meterle mano de alguna manera a la evolución del calor, la forma de resolución adiabática es la mejor manera de poder conocer el comportamiento de la reacción química desde el punto de vista energético. Fíjense que si nosotros vemos este perfil de temperatura, ¿cómo podemos decir que este sistema es endotérmico? Con este perfil de temperatura, la temperatura aumenta, ¿sí? Pero aumenta no porque la reacción química eh, así lo establezca o lo predisponga de esa manera. Aumenta por el servicio de calefacción que estoy usando eh, para la reacción. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero como al comienzo disminuye la temperatura, entonces puedo asumir lo que es endotérmico. Sí, eso es verdad cuando tenemos una única reacción química. Cuando hay múltiples reacciones químicas, no necesariamente la disminución al comienzo de la temperatura, al comienzo, la disminución de temperatura no es indicador de que el fenómeno sea endotérmico, sino simplemente que las reacciones endotérmicas evolucionan a una velocidad que supera el fenómeno exotérmico, pero en algún punto se pudo haber invertido, porque ojo con eso, también puede suceder, eh, trato de rectificar lo que dije anteriormente. Eh, el fenómeno global resultante puede ser en parte endotérmico y en parte exotérmico. Y esto es cuando tengo muchas reacciones químicas. Imagínense un sistema que tengo 5, 6, 10 reacciones químicas, algunas de ellas exotérmicas y algunas endotérmicas. Hay que ver cómo es la evolución relativa de cada una de las reacciones para ver qué calores pone en juego cada una de ellas. Entonces el resultado global puede ir cambiando, porque al principio, vamos a suponer un escenario, evolucionan con mayor velocidad las reacciones químicas que son endotérmicas frente a las exotérmicas. Entonces van a notar una disminución en la temperatura y luego se invierte porque empiezan a progresar, empieza a ser más significativo el progreso de las temperaturas exotérmicas frente a las endotérmicas y se invierte el fenómeno resultante es exotérmico y la temperatura comienza a aumentar. Pero esto de la disminución o el aumento, recuerden que responde a un fenómeno adiabático y a sistemas de reacciones múltiples. En cambio aquí, la disminución y luego el aumento de la temperatura responde a un fenómeno adicional nuestro por estar interfiriendo sobre el flujo de calor con un QDT. Este aumento de temperatura no significa que el fenómeno endotérmico se haya invertido y haya pasado a ser exotérmico.
Bien. Eh, ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna? Bien, consulta. ¿Tiene que ver con el perímetro mojado? El perímetro mojado se va a utilizar en aplicaciones donde no esté exactamente el- esté establecido el área de intercambio. Cuando estamos utilizando sistemas cilíndricos como son los flujos, los reactores de flujo pistón, entonces eh, vamos a utilizar, digamos, variables eh, mejor establecidas para poder resolverlo. El perímetro mojado es para instancias, por ejemplo, no sé, me imagino quizás un intercambiador de placas donde se lleva a cabo una reacción química que desconozco si existe, eh, pero si fuese esa la situación, entonces ahí, si logro un régimen de flujo turbulento, como para suponer condiciones, que sería medio extraño, ¿no? Pero como para suponer condiciones de flujo pistón, y estoy trabajando con un sistema de intercambio de placas, entonces habría que evaluar ahí quizás cómo sería el intercambio, o digamos en sistemas con formas no uniformes o poco conocidas, entonces ahí quizás hay que hacer uso del perímetro mojado. No obstante, ustedes, con el cursado de tecnología de energía térmica, el tema lo tienen fresco o ya lo van a ver, están en mejores condiciones que yo para establecer eh, esta situación. Para IRQ, en principio, planteando situaciones, digamos, eh, normales, condiciones estándares, los reactores flujo-pistón son reactores tubulares, son bien conocidos, y la sección generalmente es uniforme, con lo cual se utiliza el diámetro medio este, para el cálculo. ¿Alguna pregunta adicional que quieran hacer de lo que vimos hasta el momento? Son las 10:25, voy a explicar el punto 4 y ya quedamos en 10 minutos, explico el punto 4, y con esto ustedes están en condiciones de poder resolver, avanzar sobre la resolución de este ejercicio y avanzar sobre la resolución de varios ejercicios de las guías. Al final de esta jornada les voy a comentar cuáles son los ejercicios que tengo previsto ver en estos encuentros, y todo el resto deberían intentar resolverlos ustedes. Vamos con el punto 4. El punto 4. Intercambio de calor. Vamos a hacer primero la configuración de intercambio en cocorriente. Bien, ahora el Q de T, ¿sí? Eh, Además de depender de la temperatura del sistema reaccionante, el Q va a depender de la temperatura que adopte el fluido térmico o el servicio auxiliar. Entonces ahora Q depende de dos temperaturas, la del servicio y la del reactor. Esto es así porque ya en servicio de cocorriente o contracorriente estamos asumiendo que hay un cambio de la temperatura del servicio y que se deberá tener en cuenta en las ecuaciones de balance de energía. Entonces, adicional a la ecuación de balance de energía que veníamos utilizando hasta el momento, que era eh, la ecuación de balance de energía vista desde el sistema reaccionante, aparece una ecuación de balance de energía ahora ya teniendo en cuenta la condición de servicio. Y esta ecuación de balance de energía, nueva, digamos nueva, adicional de alguna manera, esta ecuación de balance de energía ustedes ya la conocen. Pero ¿qué sucede? El Q de T ahora introduce al sistema una incógnita adicional, que es TA. Antes no la teníamos. Entonces ahora debo agregar una ecuación adicional para hacer consistente el sistema de ecuaciones. La ecuación adicional es el balance de energía, pero desde el lado del servicio, y esto se plantea de esta manera: es Q de T dividido la sumatoria de F sub i por Cp sub i del servicio.
que no es lo que están observando ustedes aquí, pero puede darse una sumatoria. Esto es, por ejemplo, sistemas de intercambio donde se utiliza aire como servicio auxiliar. El aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno, entonces habrá que, en el denominador, donde está señalado, habrá que hacer la suma de el flujo de oxígeno por el CP del oxígeno más el flujo de nitrógeno por el CP de nitrógeno. Por eso esto no siempre es así. Tengan en cuenta que es sumatoria y debo tener en cuenta el servicio cómo está compuesto. Si es un servicio de cloruro de calcio, creo que era, sí, cloruro de calcio, como es en este caso, es una sal que se considera, una sal fundida, que se considera pura, y entonces será el flujo de esa sal, este, de esa sal fundida por el CP de la sal fundida, que está dado aquí, porque eso no estaba en el enunciado, entonces entiendo de que en el PDF la van a encontrar. Esta es la forma del CP, fue corroborado de dos fuentes, desde el NIST, y acá tenemos una segunda fuente y daban valores parecidos. Así que es confiable, se le puede atribuir cierta confianza, utilizan el CP que van a encontrar en el PDF. El signo menos es si el servicio es cocorriente. Si el servicio es contracorriente, se utilizará el signo más. Es la misma ecuación, pero con signo más. En contracorriente se agrega una particularidad en contracorriente. La resolución en cocorriente es muy sencilla. Se agrega esta ecuación diferencial adicional de balance de energía que aparece aquí. La, eh, el valor inicial para la temperatura asociada a esta ecuación diferencial, este A, es la temperatura de alimentación del servicio, que es coincidente con la temperatura, coincidente me refiero a la operación, la configuración en cocorriente. Ustedes saben que el fluido térmico lo voy a inyectar en un punto cercano a la alimentación del reactor propiamente dicho. Entonces, eh, la temperatura de alimentación del servicio, que generalmente es dato, es directamente lo puedo proporcionar aquí como valor inicial para la ecuación diferencial adicional que hemos agregado. ¿Sí? Y esto es muy sencillo, o sea, se agregó una variable más, una ecuación más, va a aparecer un resultado adicional, o sea, una columna, una sexta columna en la solución de RK-Fix en este caso, y que corresponde a la variación de la temperatura del servicio auxiliar. Y aquí tenemos el gráfico de los perfiles. Fíjense el comportamiento que tiene la temperatura del reactor y cómo se comporta la temperatura del servicio auxiliar. Entonces, como está calefaccionando, entra a una temperatura y luego en su progreso continuamente va disminuyendo hasta su valor de salida. Bueno, y aquí tenemos los dos perfiles. Fíjense, acá se puede ver más claramente cómo copia, cómo la temperatura del servicio va copiando la del sistema reaccionante. Y viceversa, ¿no es cierto? La del sistema reaccionante también busca copiar la del servicio, o sea, van a un punto de convergencia de alguna manera. Prácticamente se puede decir que en la salida la temperatura del sistema reaccionante y la del servicio son muy parecidas. ¿Sí? Se podría decir que en esta etapa del intercambio ya prácticamente se reduce a cero, porque no hay delta T, de alguna manera. Con lo cual el Q en este punto cae a cero. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los sistemas reaccionantes progresan o evolucionan con energía, ponen en juego energía. En tecnología de energía térmica, ustedes no consideran escenarios reaccionantes. Entonces, como son fluidos de intercambio simple, con esto me refiero a que no hay reacción, no hay una fuente de energía adicional en la operación que ustedes están analizando, en el intercambiador de calor propiamente dicho. Entonces tienen que haber escuchado varias veces decir en tecnología de energía térmica que no, de ninguna manera se va a dar el cruce de temperatura. Eso es así, cuando el sistema no es reaccionante. En los sistemas reaccionantes los cruces de temperatura pueden darse. Es decir, que hay reactores que podrían en una parte comportarse
como intercambiadores refrigerantes y otra parte calefaccionantes o viceversa, porque hay que ver cuál es esta dinámica de lo que estoy proponiendo como servicio auxiliar y de cómo evoluciona el sistema reaccionante. Imagínense un caso complejo donde tengo varias reacciones químicas, endotérmicas y exotérmicas. Y primero evoluciona y es más evidente el fenómeno endotérmico y después es más evidente el fenómeno exotérmico. Entonces, ¿cómo es esto? Al principio necesito calentar y después refrigerar. Entonces, digamos, puede haber un comportamiento mixto en la misma operación. Por último, para terminar, eh, la resolución en la configuración contracorriente es exactamente lo mismo, pero agrega una particularidad. Esta temperatura en cocorriente era muy clara, porque el servicio auxiliar se inyectaba en un punto al comienzo del reactor, ¿sí? Y se corresponde con el volumen o la longitud cero. Pero en contracorriente, la temperatura que conozco va a estar a la salida del reactor, no a la entrada. La de la entrada la desconozco, pero acá yo no puedo dar como eh, dato la temperatura de salida, porque no se va a corresponder con el volumen cero o con la longitud cero. Entonces tengo que entrar en un proceso iterativo o en un proceso de prueba y error hasta encontrar la solución del sistema. Entonces vamos a la solución en contracorriente. El planteo es exactamente lo mismo. Fíjense, aparece la ecuación diferencial adicional, solo que ahora con signo positivo. Y lo que voy a establecer es la temperatura de salida. Cuando dije que tiene que ser prueba y error, es porque conozco la temperatura de salida y voy a jugar a definirle una temperatura de entrada, ¿sí? Para que en el desarrollo, o mejor dicho, en la resolución del ejercicio, la temperatura resultante a la salida sea coincidente con la que tengo de dato. La que tengo de dato, vamos a poner, esto es 1150. Es decir, el fluido térmico alimento a 1150. Entonces voy a tener que procurar establecer o definir una temperatura de alimentación del servicio, perdón, no es de alimentación, sino de ingreso. La de alimentación es 1150. Esta es la de salida, pero es la de salida del servicio, pero es la entrada a mi resolución del sistema de ecuaciones. Entonces, la variable dato de ingreso tiene que ser la temperatura de salida del servicio que desconozco. Tengo que tantear. T a salida, yo llegué al resultado de que es igual a T0. T0 es la temperatura de alimentación del reactor, que está establecida en 1035 Kelvin, más 9,2. Ahora, ¿cómo llegué al 9,2? Yo esto no lo sabía, nadie lo sabe. Es tantear. ¿Qué se puede? Se puede hacer algunas inferencias. Por ejemplo, si la reacción en este caso es endotérmica y mi fluido es un fluido térmico de calefacción, entonces puedo asumir con cierta probabilidad de que sea cierto, de que la salida del fluido del servicio auxiliar va a tener una temperatura superior a la temperatura de alimentación, perdón. Nos quedan 10 minutos, pero voy a terminar antes de los 10 minutos, así que y espero poder resolver las dudas también. Les estaba comentando que si estoy calefaccionando, es altamente probable de que pueda asumir con, digamos, cierta probabilidad de estar acertado, de decir que la temperatura a la que sale el fluido, el servicio auxiliar, va a estar por arriba de la temperatura de alimentación del reactor. ¿Cuánto por arriba? No sé, tenemos que plantear algo. ¿Sí? Yo arranqué planteando T0 más 10. ¿Sí?
considerando un delta T razonable. Podría ser T0 más 5, T0 más 1, T0 más 100, ¿no? Digamos, el T0 más 100, por ahí hay que tener cuidado de que no nos pasemos de rosca con respecto a la temperatura dato de alimentación del servicio auxiliar. Entonces, esto es tantear. Pero propongo algo, una vez que defino TA de salida, que es la entrada a la solución, resuelvo y el chequeo que tengo que hacer es en este perfil. Fíjese que la columna 6 está definida como TA con contracorriente. Entonces, vengo a este perfil y chequeo que a la salida del reactor, la temperatura de A en contracorriente a la salida del reactor coincida con la temperatura que tengo de datos, que son los 1150. Y esto es prueba y error. Entonces, por ejemplo, yo había arrancado con, creo que con unos 15, ¿sí? Fíjense, si defino la temperatura de salida, TAS, que es la entrada, vuelvo a repetir, al cálculo, la salida estaba por arriba de 1150. Entonces, definitivamente no es acertado el valor que estoy definiendo y ahí tengo que empezar a jugar, tengo que empezar a bajar, subir, o sea, voy tanteando, voy fluctuando el valor hasta poder coincidir. ¿A qué le llamamos coincidencia? Seguro se están preguntando eso. ¿Qué es coincidente? ¿Sí? Es el valor dato 1150 más menos un grado. ¿Sí? Más menos un grado, digamos, está dentro del error de cualquier instrumento o sensor de temperatura. Así que es razonable si yo logro un valor de entrada que me resulte en el valor de salida dato más menos un grado, es razonable. ¿Está bien? Esto es tanteo. Bueno, acá están graficadas las dos temperaturas, o sea, los dos perfiles del servicio auxiliar, contracorriente y cocorriente, y bueno, puede verificarse cómo responden los perfiles de temperatura del fluido térmico de manera diferente de acuerdo al servicio. Y acá está la comparación de la temperatura del servicio en contracorriente con la temperatura del reactor. Fíjense la temperatura del reactor, cómo va copiando la temperatura del fluido, llegando a una instancia en donde prácticamente estas temperaturas se igualan. Esto no necesariamente tiene que ser siempre así, podrían haber quedado con un delta T, este, eh, o sea, no necesariamente esto se tiene que ir igualando, ¿sí? Esto lo aclaro porque se da que en los dos escenarios, cocorriente y contracorriente, había una convergencia de las dos temperaturas y no necesariamente tienen que ser así. Eh, Algo más por comentarles. Entiendo que ya estaríamos. Bien, después ustedes lo que pueden comparar es el tema de cómo evoluciona la conversión. O sea, la pregunta que me hago es, ¿conviene un servicio de intercambio en cocorriente o en contracorriente? Bueno, eso depende un poco del objetivo que estoy buscando, o sea, si es maximizar la conversión o tener un control diferente de la temperatura de mi sistema, cómo quiero, digamos, en la configuración por ahí hay que primero fijar cuál es el objetivo que uno pretende y a partir de ahí tomar decisiones de cuál de las dos configuraciones me conviene. Bien. Por favor, dejen sus dudas, me quedan 5 minutos, sus dudas por chat, a ver si las puedo responder ahora. Y todavía quedan 60 soldados en el ejército. Este, las y los valientes que quedaron a esta hora. Bien, escucho dudas para poder resolverlas en este tiempo que queda. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Los videos van a quedar. Y el último punto. Profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Adelante. Eh, para poder pasar todas las ecuaciones diferenciales de volumen a longitud, hay que calcular, usted dijo que hay que calcular la sección transversal total de todos los tubos. Sí, ¿Esa correcto. sección transversal de los tubos es con el diámetro medio también o con cuál diámetro se calcula? Bien. Como las ecuaciones diferenciales
están con respecto al volumen de reacción. Al ser volumen de reacción en un tubo, ¿sí?, o en un paquete de tubos, el volumen de reacción es justamente la capacidad física que propone el tubo o el paquete de tubos para que se lleve a cabo la reacción química. El diámetro que define esa condición es el diámetro interior de los tubos. Entonces, la sección transversal, en ese caso total para el paquete de tubos, debe calcularse o debe ser la resultante a partir del diámetro interno de los tubos. Gracias por utilizarla. Este, digamos, por ahí es un poco más rápido. No digo que sea siempre así porque, digamos, cuando hay muchas consultas, lo hace impráctico el tema de usar, liberar el micrófono, pero en la medida de lo posible lo podemos hacer, y está bueno. Está bueno que se animen a hablar también. Y lo siguiente que quería explicar, el punto 5, el último punto, es repetir todo lo anterior, pero ahora utilizando 5 bar. Entiendo de que estos 5 bar tiene que ver para inducir quizás alguna no idealidad o algún impacto en los resultados. Este, repito, 5 bar es poco, no se debería verificar alguna no idealidad, pero por ahí sí se puede verificar con el uso, en este caso, de un modelo termodinámico como el de Penn Robinson. Es un modelo de predicción que a veces puede resultar en alguna predicción que no necesariamente es la realidad. Es decir, el escenario ideal por ahí puede ser mejor representativo que un modelo termodinámico, porque el modelo termodinámico anda muy bien, pero bajo ciertas condiciones y para determinadas mezclas. Entonces, digamos, si aquí resulta alguna diferencia, hay que ver, después habría que chequear o analizar si esa diferencia se da a, digamos, cuál de los dos modelos, si el ideal o el modelo termodinámico propuesto, es el que mejor representa la realidad. Me quedan 2 minutos, tengo 5 chats, voy a tomar una imagen para luego conectarme y poder responderlas, por si me llego a quedar corto con el tiempo. No entendí cómo plantearlo en contracorriente. El planteo en contracorriente es igual que en cocorriente, simplemente la única variante es cómo juego o cómo manejo con esto, con el prueba y error de la temperatura que debo definir en el vector de valores iniciales. El planteo es exactamente lo mismo y la otra variante que hay, por supuesto, de la ecuación diferencial de balance de energía, que en lugar de tener el signo menos, tiene el signo más. Uh, lo de subir un punto en el parcial tiene que ver con la gente que ha aguantado hasta este momento. Bien, ustedes, ¿qué van a hacer conmigo? Yo también aguanté hasta esta hora, ¿sí? Así que, ¿qué me van a ofrecer ustedes? Primero, la situación que estamos viviendo, la verdad que no sé si vamos a terminar en un parcial, en un final directo. Ya no se puede hablar en estos términos. No sé qué va a resultar de las evaluaciones que vamos a tener que tomar. ¿Cuándo va a subir los videos? En los próximos días. O sea, el de ayer ya está compaginado. Necesito este, ver el resultante de hoy y lo comparto. Eh,
Yo me pregunto quién puede llegar a tener ganas de escuchar todo de nuevo, pero bueno, eh, por ahí pueden buscar la parte que les interesa. Y voy a grabar esto último. Y luego también, ¿por qué en corriente Q va con el signo negativo en el balance de energía del lado del servicio? Bien, eso tiene que ver con el balance de energía, eso por favor chequénlo con el teórico, con los apuntes. Eh, Ahí, digamos, ustedes parten de generar el balance de energía en un elemento de volumen y van haciendo el desarrollo matemático y llegan a esa conclusión. Eh, Esa es la explicación, es teórica. Profe, no recuerdo cómo era el cálculo para obtener el flujo de inerte en el punto 2. El punto 2. mm, eh, Perdón, no entiendo la pregunta. No estaría entendiendo, por favor, este, por ahí darme un poco más de detalle para orientarme mejor, no sé de qué se trata. Bien, es el ejercicio 2. Ok. El ejercicio 3, ¿a qué se refiere con la constante de velocidad de reacción directa? Ok, empiezan a aparecer consultas que están vinculadas con otros ejercicios. Entonces, eh, pregunta, y esto a micrófono abierto, sobre el ejercicio que acabamos de ver, ¿hay alguna consulta? ¿Algo que haya quedado pendiente? Vamos entonces con la consulta en el ejercicio 3. ¿A qué se refiere con la constante de la velocidad de reacción directa que está referenciada a la especie butadieno? No entiendo la diferencia con el ejercicio 2. Bien, a ver, ¿cómo era en el ejercicio 2? ¿Qué estaba planteado? Bien, en el ejercicio 2 la reacción directa es de segundo orden, mientras que la inversa es de primer orden, y les da el valor de K directa en 114.6. Pero la K directa dice es K directa genérica. No dice es la K directa con respecto a la especie A o B. Eso significa que no está referenciada la K a una sustancia, a una especie específica, ¿sí? Es genérica. Mientras que en el ejercicio 3 entiendo que debería ser el ejercicio decide resolver considerando que la constante de velocidad de reacción directa está correcto, ¿sí? Era lo que acabo de decir. Ahora dice, el valor que usted en el ejercicio, perdón, en el ejercicio anterior, que era 114, algo, ese valor de K ahora no es K genérica, sino es una K referenciada a la especie C4H6. Entonces, bueno, operen como expliqué hoy, de cómo proceder en estos casos cuando está referenciado o no una K. Ahora, el valor de K conocido ya no es genérico, sino es con respecto al ajuste de una estequiometría donde el coeficiente estequiométrico de esta especie, que señalado en el cursor, es 1. En el ejercicio 2, sobre el vapor de agua. ¿Qué es esto? En el ejercicio 2 de la unidad 2 no recuerdo cómo era el cálculo para obtener el flujo de inerte en el punto 2.
Eh, para obtener el inerte, bien, o sea, daba las proporciones en las que se alimentaba el inerte con respecto al reactivo, decía 2 a 1, o sea, es 2 partes del reactivo frente a las 3, ¿sí? Y esto es 1/3, corresponde al inerte, y el flujo de alimentación de A era conocido, entonces el flujo de A es el producto de Y sub I, que llega a cero con respecto, por F total cero. El flujo total, esto es flujo molar total. Esto involucra a la especie A y al inerte. Esta fracción la conozco. El flujo total lo puedo calcular porque F a cero lo conozco. Este flujo total es el mismo que puedo utilizar para esta expresión para el inerte, siendo que la fracción molar del inerte la conozco, esto lo puedo conocer a partir de esta fórmula y de ahí calculo el flujo de inerte. Bien, de la imagen ya estaría resuelto y vamos a ver si queda alguna duda pendiente aquí. Bien, los ejercicios. Bien, gracias por recordármelo. Sí, antes de cerrar, voy a decir cuáles son los ejercicios que vamos a ver en clase. Si en el ejercicio 2 no usamos el método de relajación, adoptamos el tercer decimal para sacar la conversión de equilibrio. Sí, o sea, digamos, el criterio de la tercera cifra decimal fue particular para el ejercicio que vimos hoy, pero digamos, eso es para ponernos de acuerdo. La conversión de equilibrio exacta es cuando uno ya no verifica valores, verifica cambios en el valor de la conversión de equilibrio. Entonces, digamos, la, la conversión de equilibrio me parece poder determinar que la conversión de equilibrio es aquella cuando en la tercera cifra decimal ya no hay variación, me parece razonable. Ya no tiene mucho más sentido explorar decimales de otro órdenes. Ya está. Incluso hasta me animo a decir que en la segunda cifra decimal ya es suficiente. Eh, Bien. Los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios que vamos a ver en clase o vamos a procurar bajo esta modalidad poder verlos. Bien, a ver si estoy bien aquí. A ver, tomen nota. Hasta ahora vimos el ejercicio 1, el ejercicio 13 y el ejercicio 19. Vamos a ver el ejercicio 11, el ejercicio 23, el ejercicio 14. Fíjense que los tengo ordenados de esta manera en búsqueda de cómo ir planteando en clase. Puede haber alguna variante con respecto a esto, si por ahí puedo llegar a priorizar otra cosa, pero en definitiva los ejercicios que finalmente vamos a ver son el ejercicio, les repito, 11, 23, 14, 18, que es un ejercicio de reactor con reciclo, y el ejercicio 21. Y el ejercicio 9 y 10 aparentemente los tengo como solo explicar. Por una cuestión de tiempo, no hay tiempo de ver todos. Y tengo el ejercicio 2, 3 y 4, pero eso lo puse aquí nada más que para poder explicar las consultas que surgieron hoy. El ejercicio 2 y 15 también solo explicar. Esto es un paneo en un recorrido a través de la guía, es lo que se planteen como situaciones novedosas o algo que por ahí ustedes necesiten saber, conocer, tener conocimiento para poder desarrollar el resto de los ejercicios. Espero de que al compartir la pantalla se haya entendido. ¿El resto podemos hacerlo? Me plantean. La respuesta es ni, sí y no. O sea, eh, con lo que vimos hasta ahora no estoy exactamente en condiciones de poder definirle exactamente qué ejercicios pueden resolver,
Sí les digo que hemos visto ya con el último ejercicio que vimos todos los escenarios posibles de intercambio de calor. Entonces, todos los ejercicios, ya sean isotérmicos o con intercambio de calor bajo cualquier modalidad, ustedes estarían en condiciones de resolver. ¿Qué en principio no podríamos resolver? Son los PBR, es decir, los reactores que involucren una caída de presión por el uso de un catalizador o por considerar la caída de presión en la misma cañería, donde tenemos que establecer una ecuación diferencial adicional que es de caída de presión, haciendo uso de la ecuación de Ergun. Chequé en el teórico, pero bueno, los ejercicios que implican eh, este, la caída de presión no deberían poder resolverlo, o sea, esperen que lo veamos en clase. Y se me está escapando quizás algún otro ejercicio, pero ya se podrían resolver todos. Puede por ahí surgir alguna particularidad, no solo en el desarrollo, sino en el análisis, porque los modelos conceptuales planteados de desarrollo, el sistema de ecuación diferencial compuesto por balance de masa y balance de energía, cómo plantear las velocidades de reacción, si son reversibles, irreversibles, elementales, no elementales, cómo plantear la concentración en función de o sea, la concentración o la presión, presiones parciales o concentraciones, etcétera, etcétera. Eso está bien, y eso es reiterado en todos los ejercicios. Por ahí lo que se pueden introducir cosas nuevas es de cómo manejar los datos, o sea, la info que nos da el enunciado, y de cómo manejar los resultados, o reportar, o analizar, y sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, falta ver algunos conceptos como, por ejemplo, selectividad y rendimiento, este, que son otras variables de criterio para tomar decisiones frente a la resolución de ejercicios. O mejor dicho, o sea, vamos a ver conceptualmente qué significa selectividad y rendimiento, que son dos parámetros que normalmente nos ayudan a tomar decisiones en el manejo de la condición de operación o de la reacción, procurando ciertos objetivos. Entonces, profe, seguimos el orden que dio. Eh, el orden que di de esos ejercicios que acabo de mostrar son los que vamos a procurar dar bajo esta modalidad. Todo el resto de los ejercicios que no hayan visto en esa pantalla compartida, tarde o temprano los van a tener que hacer ustedes. Así que traten de avanzar en todo lo que más puedan con el resto de los ejercicios. Si por ahí ven que hay algo que no les permite continuar, bueno, tengan paciencia. De todos modos, digamos, les recomiendo que por ahí no avancen con los ejercicios que tengo pensado plantear en clase, porque después quizás se torna aburrido. Sobre todo, ni siquiera hagan el intento de avanzar ustedes con estos ejercicios viendo la solución, ¿sí? Por ahí alguna solución que tengan de otros años. Eso no lo hagan porque es catastrófico. O sea, eh, eso es mecanizar un ejercicio que después no es madurar las herramientas que ustedes necesitan para poder resolver escenarios nuevos. ¿Podría subir los resultados de los ejercicios que no vamos a ver en clase, por favor? Sí, ténganme paciencia, por favor. Lo vuelvo a repetir, o sea, eh, las circunstancias llevan a que pareciera que desde el hogar todo se facilite y no, o sea, estoy, la verdad que en una situación complicada desde el punto de vista laboral, con las otras actividades que yo tengo, que no son necesariamente académicas, y voy a tratar de acompañarlo de la mejor manera. Ténganme paciencia, que los resultados del ejercicio necesito tiempo, ¿sí? Entonces ya no, eso sí no se los puedo garantizar que estén este fin de semana o la semana que viene. En algún momento van a aparecer, pero denme tiempo, ¿sí? Todo lo que les puedo ofrecer ahora es las grabaciones. Bien, ¿alguna consulta adicional si no cortamos aquí? Sí, se nos fue un poco ahora. Detengo la grabación, ¿sí? A menos que quieran hacer alguna consulta a micrófono abierto, háganmela por favor. Bien, y si no, ya nos vemos la semana que viene. No sé exactamente miércoles si va a ser Héctor o yo. Los jueves normalmente van a tener conmigo y los miércoles
Ya veremos, eventualmente puede ser con Héctor, puede ser conmigo, independiente de que sea parte práctica o teórica. Eso lo vamos manejando en función de la disponibilidad, de la disponibilidad que tengamos nosotros con el tiempo. Así que los saludo hasta la semana que viene.